¿Alguna vez has despertado de un sueño sintiendo que tenía un mensaje especial, pero no sabías qué significaba? Tal vez has soñado con alguien que no ves hace años, con lugares extraños o con símbolos que parecen hablarte, pero no logras descifrar su significado. ¿Y si te dijera que Dios podría estar comunicándose contigo a través de esos sueños? Sí, así como lo hizo con José en Egipto o con Daniel en Babilonia, Dios sigue hablándonos hoy a través del lenguaje de los sueños. En este video descubriremos juntos el misterio detrás de los sueños y cómo Dios los usa para guiarte, advertirte y revelarte cosas sobre tu vida y tu propósito. No es coincidencia que ciertos sueños se repitan o que sientas una fuerte emoción al despertar. Hay un mensaje detrás de cada imagen, de cada símbolo y de cada sensación que experimentas mientras duermes. ¿Cómo puedes interpretar lo que Dios quiere decirte? ¿Qué significa cuando sueñas con agua, con puertas abiertas o incluso con ángeles? Hoy responderemos estas preguntas y muchas más, basándonos en la Biblia y en experiencias reales que han transformado vidas. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu vida para siempre. Si crees que Dios puede estar hablándote a través de los sueños, este video es para ti. Y no olvides compartir este mensaje con otros, porque quizás alguien más necesite escuchar esto hoy. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte más revelaciones sorprendentes. Empecemos este viaje juntos. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que tu sueño significaba algo más? ¿Te has preguntado si Dios podría estar tratando de decirte algo mientras duermes? A veces, la vida nos abruma con ruido, preocupaciones, distracciones, y nuestro corazón se llena de dudas. Nos preguntamos si Dios aún nos habla, si realmente nos escucha, si tiene un mensaje especial para nosotros. Y la respuesta es sí. La Biblia nos revela que Dios siempre ha hablado a su pueblo de muchas maneras, pero hay momentos en los que no prestamos atención. En Job 33, 14 a 16, encontramos una verdad poderosa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Qué significa esto? Que Dios no ha dejado de hablarnos, pero muchas veces somos nosotros quienes no estamos escuchando. Nuestra mente está tan ocupada con problemas, miedos y planes que ignoramos las señales que Dios nos envía. Pero en los momentos de descanso, cuando nuestro cuerpo duerme y nuestra mente se aquieta, Dios puede aprovechar para hablarnos a través de los sueños. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido un sueño tan vívido que al despertar sentiste que tenía un propósito? Tal vez soñaste con algo que luego sucedió, o con una persona que necesitaba ayuda, o con una situación que te hizo reflexionar. ¿Será posible que Dios esté tratando de guiarte? En la Biblia vemos que Dios usó sueños para advertir, dirigir y revelar su voluntad a muchas personas. Lo hizo con José, el hijo de Jacob, quien soñó con su futuro, con el faraón de Egipto, a quien Dios alertó sobre 7 años de hambre, con Daniel, a quien le reveló visiones sobre el destino de los reinos, e incluso con José, el esposo de María, a quien le indicó en sueños que protegiera al niño Jesús. Si Dios habló en el pasado a través de sueños, ¿por qué no lo haría hoy? El problema es que muchas veces no le prestamos atención. Vivimos en una era donde la lógica y la razón dominan todo, y hemos dejado de creer en el lenguaje del espíritu. Nos despertamos, revisamos el celular, nos preocupamos por el trabajo, la familia, el dinero, pero no nos detenemos a preguntarnos, ¿qué quiso decirme Dios con este sueño? Ahora bien,
No todos los sueños vienen de Dios. Hay sueños que son simplemente el reflejo de nuestras emociones o preocupaciones. Pero cuando un sueño viene de Dios, suele traer un mensaje claro, una sensación profunda en el corazón, y muchas veces se repite o se confirma de otras maneras. Dios puede usar los sueños para corregirnos, advertirnos de peligros, guiarnos hacia una decisión importante o darnos esperanza en momentos de angustia. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Si sientes que Dios te está hablando en sueños, no lo ignores. Ora, pídele dirección y sobre todo busca en su palabra. La Biblia es la brújula que nos ayuda a discernir si un sueño viene de Dios o no. Y si realmente viene de Él, su propósito siempre será para tu bien, para acercarte más a Él y para revelarte algo que de otra manera quizás no hubieras comprendido. Esta noche, cuando vayas a dormir, pídele a Dios que te hable. Dile con sinceridad, Señor, si tienes algo que mostrarme, abre mis oídos espirituales para entenderlo. Y cuando despiertes, tómate un momento para recordar tus sueños y preguntarte, ¿será que Dios me ha hablado y no lo había notado? Porque Dios sigue hablando. Solo hay que aprender a escuchar. ¿Alguna vez has estado a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti te decía que te detuvieras? ¿Has sentido esa extraña sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece en orden? Tal vez fue un presentimiento, un sentimiento en tu corazón, o quizás un sueño que te dejó inquieto. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, y una de las más sorprendentes es a través de los sueños. En la Biblia encontramos una historia poco mencionada, pero profundamente impactante, donde Dios interviene directamente en la vida de un hombre para evitar un grave error. En Génesis 23 dice, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Estas palabras fueron dirigidas a Abimelec, rey de Gerar, quien sin saberlo había tomado a Sara, la esposa de Abraham, pensando que era su hermana. Abraham, por miedo a que lo mataran, había ocultado la verdad. Pero Dios no permitió que las cosas siguieran ese curso y intervino en un sueño para advertirle a Abimelec antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión que parecía correcta, pero que en realidad podría haberte traído consecuencias terribles? ¿Cuántas veces Dios te ha detenido antes de que cometas un error, quizás de maneras que no reconociste en el momento? A veces Dios nos habla a través de circunstancias, a través de personas e incluso en sueños, tal como lo hizo con Abimelec. Este pasaje nos muestra algo increíble. Dios no solo se preocupa por aquellos que le siguen, sino que también puede advertir y guiar a personas que no lo buscan directamente. Abimelec no era un hombre del pacto como Abraham, pero Dios no permitió que cayera en pecado sin antes advertirle. Esto nos dice que el Señor está más involucrado en nuestras vidas de lo que imaginamos. Incluso cuando no estamos conscientes de un peligro, Dios ya está trabajando para protegernos. ¿Te ha pasado alguna vez que un sueño te dejó una sensación tan fuerte que no pudiste ignorarlo? Quizás soñaste con un peligro inminente, con una advertencia, con algo que después cobró sentido en tu vida. ¿Podría ser que Dios te estuviera alertando? En la Biblia, los sueños no son simples imágenes sin sentido, sino un canal de comunicación divina. Dios ha hablado a reyes, profetas y personas comunes a través de los sueños. No es coincidencia que Abimelec recibiera este mensaje de noche, en su descanso, cuando su mente estaba en calma y su corazón más receptivo. Pero aquí viene una parte importante. Abimelec no solo recibió el sueño, sino que actuó en consecuencia. No ignoró la advertencia de Dios. Al despertar, tomó decisiones para corregir la situación
y evitar la consecuencia que Dios le había mostrado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando sentimos que Dios nos está hablando? ¿Ignoramos las señales? ¿Seguimos adelante con nuestros planes sin importar lo que sentimos en el corazón? ¿O tomamos en serio las advertencias de Dios? Dios es un Padre amoroso que no nos deja caminar hacia el peligro sin antes darnos señales. Puede ser un sueño, una conversación con alguien, un versículo que resuena en nuestra mente o incluso una sensación profunda de que algo no está bien. Lo importante es tener un corazón sensible para reconocer su voz y actuar en consecuencia. La historia de Abimelech nos recuerda que Dios cuida de nosotros incluso cuando no nos damos cuenta. Él nos protege de caminos equivocados, de decisiones precipitadas y de consecuencias que podrían cambiar nuestro destino. Así como habló a Abimelech en sueños para salvarlo de una gran falta, también nos habla a nosotros de diferentes maneras. ¿Estás prestando atención? ¿O sigues adelante sin detenerte a escuchar? La próxima vez que tengas un sueño que te inquiete, la próxima vez que sientas en tu corazón que algo no está bien, recuerda esta historia. Dios es un Dios de advertencia, un Dios que nos ama lo suficiente como para detenernos antes de que caigamos. Escucha su voz, porque quizás Él ya te esté hablando. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos, sin dirección, como si estuviéramos caminando sin un destino claro. Quizás te has preguntado, ¿hacia dónde voy? ¿Qué propósito tiene todo lo que me está pasando? Estoy solo en este camino. Muchas veces, en nuestros momentos más inciertos, Dios nos da señales para recordarnos que Él está con nosotros, incluso cuando no lo vemos. A veces, esas señales llegan a través de personas, circunstancias, y otras veces a través de sueños. En la Biblia encontramos un sueño que cambió el destino de un hombre y que sigue hablándonos hoy. Génesis 28:12 dice: «Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella». Este no fue un sueño cualquiera. Fue una revelación divina en un momento en que Jacob se encontraba en una situación difícil. Había huido de su hogar después de engañar a su hermano Esaú, temiendo por su vida. Se encontraba solo, en un lugar desconocido, sin saber qué sería de su futuro. Y justo en esa noche, cuando su corazón estaba cargado de incertidumbre, Dios decidió hablarle en sueños. Imagina la escena. Jacob, con el cielo como techo y una piedra como almohada, exhausto por el viaje y por sus propias preocupaciones, cierra los ojos y de repente ve una escalera que conecta la tierra con el cielo. Ángeles suben y bajan, mostrando que hay una conexión directa entre lo divino y lo humano. En ese momento, Jacob comprende algo fundamental. Dios está presente incluso en los lugares más inesperados. ¿Cuántas veces nos sentimos como Jacob, perdidos, solos, con miedo al futuro, sin saber qué hacer? Pensamos que estamos abandonados, que nadie nos ve ni nos escucha. Pero este sueño nos recuerda que Dios nunca nos deja. Su presencia no está limitada a templos, iglesias o momentos de oración. Está con nosotros en el desierto, en medio de nuestras crisis, cuando pensamos que no hay nadie más. Pero hay algo más poderoso en este sueño. La escalera representa el acceso directo entre Dios y la humanidad. No es solo una visión hermosa, es un mensaje claro. Dios no es un ser distante que observa desde lo alto sin involucrarse en nuestra vida. Él ha abierto un camino para que podamos acercarnos a Él. Este pasaje también tiene una conexión increíble con Jesús. En Juan 1:51, Jesús dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre».
Con estas palabras, Jesús se revela como la verdadera escalera, el puente entre Dios y los hombres. Él es el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Si alguna vez has sentido que no hay forma de acercarte a Dios, recuerda este sueño. Dios ha puesto un camino para que puedas conocerlo, escucharlo y caminar con Él. No importa cuán lejos te sientas, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios sigue abriendo caminos para encontrarte. Después de este sueño, Jacob se despertó asombrado y exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Cuántas veces hemos estado en medio de una prueba pensando que estamos solos, cuando en realidad Dios estaba allí todo el tiempo? Solo que no lo habíamos notado. Este sueño de Jacob no solo fue un mensaje para él, sino para todos nosotros. Dios nos está recordando que no estamos solos, que Él nos habla, nos guía y nos muestra el camino, incluso cuando no lo vemos claramente. Tal vez no tengas un sueño tan impactante como el de Jacob, pero Dios sigue hablándote de muchas maneras, a través de su palabra, de personas, de situaciones que parecen coincidencias, pero que en realidad son señales divinas. La pregunta es: ¿estamos prestando atención? ¿O seguimos caminando en la vida pensando que Dios está lejos? La próxima vez que te sientas solo, perdido o sin dirección, recuerda la escalera de Jacob. El cielo no está cerrado. Dios sigue cerca, y Él tiene un propósito para tu vida, aunque aún no lo veas con claridad. ¿Cuántas veces te has enfrentado a situaciones donde no tienes respuestas? Momentos en los que parece que todos te miran esperando que encuentres una solución, pero por más que piensas y analizas, no encuentras una salida. En esos momentos la presión es real, el miedo al fracaso se hace presente y la duda puede llenar nuestra mente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que las mejores respuestas no vienen de nuestra inteligencia ni de nuestra experiencia, sino de Dios? La Biblia nos presenta una historia extraordinaria sobre cómo Dios puede darnos respuestas sobrenaturales en los momentos más cruciales de nuestra vida. Génesis 41, 15 a 16, nos muestra a un joven llamado José que después de pasar años en prisión injustamente, es llevado ante el hombre más poderoso de Egipto, el faraón, quien le dice: «Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José, un simple hebreo, un esclavo convertido en prisionero, ahora se encuentra frente al gobernante de la nación más poderosa del momento. Y en ese instante de presión, en lugar de atribuirse el mérito, responde con humildad y fe: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». ¡Qué respuesta tan poderosa! José no se apresura a decir que él es sabio, que tiene experiencia en interpretación de sueños o que posee un talento especial. Él reconoce de inmediato que la verdadera sabiduría viene de Dios. Esta historia nos deja una gran lección. A menudo nos enfrentamos a desafíos donde el conocimiento humano no es suficiente. Puedes estar en un trabajo donde se espera que tomes grandes decisiones, en una familia que depende de ti para resolver problemas, en una situación que parece no tener salida. Y en esos momentos, la tentación es confiar solo en nuestra lógica y habilidad. Pero José nos enseña que la mejor respuesta siempre viene de Dios. Piensa en lo que estaba en juego aquí. Faraón tenía un problema que ninguno de sus magos, consejeros ni sabios podía resolver. A pesar de toda su riqueza, poder e influencia, no podía interpretar un sueño que sentía que era importante. El mundo tiene muchos sabios, pero solo Dios tiene la verdadera sabiduría. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde los expertos no tenían la solución, donde ninguna estrategia parecía funcionar?
donde te quedaste sin opciones. Esos son los momentos en los que Dios puede darte la respuesta que nadie más tiene. La historia de José nos recuerda que Dios abre puertas en los momentos más inesperados. José había pasado años en prisión, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Pero en el momento correcto, Dios lo sacó de la oscuridad y lo llevó ante el rey para cumplir su propósito. Tal vez hoy te sientes como si estuvieras en prisión, atrapado en una situación difícil, sin ver una salida. Pero cuando Dios decide levantarte, lo hará en el tiempo perfecto y para un propósito mayor. Otro detalle increíble es la humildad de José. Él no se atribuyó el mérito. ¿Cuántas veces cuando logramos algo bueno nos apresuramos a decir, yo lo hice, fue mi esfuerzo, fue mi inteligencia? José sabía que sin Dios él no tenía nada, y esa actitud fue la que lo llevó a ser exaltado. Dios honra a los humildes y levanta a los que dependen de él. Después de este encuentro con Faraón, José no solo interpretó el sueño, sino que también dio la estrategia para salvar a Egipto de una crisis. Dios no solo nos da revelación, sino también dirección. No basta con saber qué va a pasar, también es necesario saber qué hacer. Tal vez hoy estás en una situación donde necesitas una respuesta. Tal vez hay una decisión que debes tomar y no sabes cuál es el mejor camino. Dios es la fuente de toda sabiduría. Así como lo hizo con José, Él puede revelarte lo que necesitas saber, darte ideas que nadie más tiene, abrirte puertas que parecen imposibles y darte gracia delante de personas influyentes. La próxima vez que enfrentes una situación donde no tienes respuestas, recuerda las palabras de José. No está en mí, Dios será el que dé la respuesta. Deja que Dios sea tu fuente de sabiduría y dirección, y prepárate para ver cómo Él abre caminos donde no los hay. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba hablando, pero no estabas seguro? Tal vez fue un pensamiento que llegó de repente a tu mente, un sueño que te dejó inquieto, una palabra que alguien te dijo en el momento exacto en que la necesitabas. Muchas veces, Dios nos habla de maneras que no esperamos, pero el problema es que no siempre estamos prestando atención. La Biblia nos dice en Números 12:6, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esta es una declaración poderosa. Dios mismo está diciendo que Él habla a las personas a través de visiones y sueños. No es solo algo que ocurrió en el pasado, sino algo que sigue sucediendo hoy. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Pensemos en esto por un momento. En nuestra vida diaria, estamos rodeados de ruido. El teléfono sonando, la televisión encendida, las notificaciones de las redes sociales, las preocupaciones del trabajo, la familia, las cuentas que pagar, todo compite por nuestra atención. Vivimos en una era donde es más fácil distraerse que detenerse a escuchar. Pero Dios no ha dejado de hablar. Lo ha hecho desde el principio de los tiempos y sigue haciéndolo ahora. Lo hizo con José, quien recibió sueños sobre su futuro. Lo hizo con Daniel, revelándole el significado de los sueños de reyes. Lo hizo con Abimelech, advirtiéndole antes de cometer un error. Y lo hace contigo y conmigo hoy. Tal vez has tenido sueños que parecían tener un significado especial, pero los ignoraste. O quizás has sentido en tu corazón que Dios quería decirte algo, pero no le diste importancia. A veces, Dios nos habla y nosotros, sin darnos cuenta, lo descartamos como solo una coincidencia o una simple sensación. Piensa en esto. ¿Alguna vez te ha pasado que ibas a tomar una decisión y sentiste una advertencia en tu corazón, como si algo dentro de ti dijera, no lo hagas? ¿O has estado en una situación difícil y de repente alguien te dice justo las palabras que necesitabas escuchar? Eso no es casualidad. Dios sigue hablando, solo que muchas veces
no estamos prestando atención. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa los sueños y las visiones para comunicarse con su pueblo. Pensemos en el caso de Samuel. Cuando era un niño, Dios lo llamó por su nombre en la noche, pero él no reconoció la voz de Dios hasta que el sacerdote Elí le dijo: si te vuelve a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, pero no lo hemos reconocido? O consideremos a Pedro, quien tuvo una visión que cambió su manera de pensar y abrió la puerta para que los gentiles también recibieran el Evangelio. Hechos 10. Dios le habló a través de una visión, algo que en su momento parecía extraño, pero que después entendió que era un mensaje divino. Si Dios habló a su pueblo en sueños y visiones en el pasado, ¿por qué no lo haría hoy? ¿Crees que Dios ha dejado de comunicarse solo porque vivimos en una época más moderna? El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros hemos dejado de escuchar. Tal vez Dios te ha estado enviando mensajes y no los has notado. Quizás te ha hablado a través de una predicación que parecía dirigida específicamente para ti, o de una conversación con alguien que, sin saberlo, te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar. O tal vez ha intentado hablarte en sueños, pero al despertar los descartaste como algo sin importancia. Dios nos sigue hablando. A veces lo hace a través de su palabra, a veces en oración, a veces a través de otras personas. Y sí, a veces en sueños y visiones. Pero si no estamos buscando su voz, podemos pasarlo por alto. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Estás prestando atención? Dios sigue hablando. ¿Estás dispuesto a escuchar? Hay momentos en la vida en los que nos sentimos pequeños, incapaces, inseguros de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos enfrentamos a situaciones que parecen demasiado grandes para manejar, problemas que nos superan, batallas que parecen imposibles de ganar. Y en esos momentos, el miedo puede ser abrumador. ¿Alguna vez has dudado de ti mismo? ¿Te has preguntado si realmente eres lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viene? Si te has sentido así, no estás solo. Gedeón también tuvo miedo. Era un hombre que no se veía a sí mismo como un líder, alguien que luchaba con la duda y la inseguridad. Dios lo había llamado para liderar a Israel contra los madianitas, pero Gedeón tenía muchas preguntas. ¿Cómo un hombre común como él podía enfrentar a un ejército tan numeroso? ¿Realmente Dios estaba con él? Lo que necesitaba era una confirmación, una señal de que Dios lo respaldaba. Dios, en su paciencia, entendió la lucha de Gedeón y decidió fortalecer su fe de una manera inesperada, a través del sueño de un enemigo. En Jueces 7:13-15, la Biblia nos dice que Gedeón, aún inseguro, bajó de noche al campamento enemigo para espiar y escuchar. Y allí, por casualidad, escuchó a un soldado madianita contarle su sueño a otro. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Su compañero, al oír esto, le dio una interpretación sorprendente. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas, con todo el campamento. ¿Qué tan increíble es esto? Dios usó a un soldado enemigo para declarar la victoria de Gedeón antes de que la batalla siquiera comenzara. Cuando Gedeón escuchó esto, su miedo se convirtió en fe. Dios le estaba mostrando que la victoria ya estaba asegurada. Ahora, hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de enfrentar una gran batalla y nos ha invadido la duda? Quizás Dios ya te ha dado una promesa, pero sigues sintiendo que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita.
Gedeón sintió lo mismo. Dios le había hablado, le había dado señales, pero su miedo todavía estaba allí. Entonces, Dios usó un sueño, no uno de Gedeón, sino de alguien más, para confirmarle que él ya había ganado la batalla por él. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado que está con nosotros, pero seguimos dudando? A veces queremos que Dios nos hable con señales claras, con palabras audibles, con milagros evidentes, pero lo que realmente necesitamos es lo que Gedeón necesitaba, una confirmación que nos ayude a confiar en lo que Dios ya ha dicho. Pensemos en lo simbólico de este sueño. El pan de cebada era un alimento humilde, algo que los pobres comían, nada impresionante ni fuerte. Y sin embargo, en el sueño, un simple pan rodando destruyó la tienda del enemigo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios puede usar lo que parece insignificante para derribar lo que parece invencible. Gedeón, a sus propios ojos, no era un guerrero poderoso. Era el pan de cebada, alguien común, sin gran estatus ni fuerza. Pero con Dios de su lado, tenía el poder para derribar ejércitos. Tal vez hoy te sientes como Gedeón antes de escuchar ese sueño. Tal vez enfrentas una batalla en tu vida, un problema familiar, una crisis económica, un desafío personal que parece demasiado grande para ti. Tal vez sientes que no tienes lo necesario para ganar, pero la verdad es esta: si Dios está contigo, ya has ganado. La reacción de Gedeón después de escuchar el sueño fue clave. No solo creyó, sino que adoró a Dios. Antes de ver la victoria con sus ojos, antes de que la batalla comenzara, Gedeón se postró en adoración. ¿Por qué? Porque entendió que la victoria ya estaba asegurada. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos ha prometido cosas, pero muchas veces vivimos como si aún estuviéramos esperando una señal. La historia de Gedeón nos enseña que cuando Dios nos confirma algo, no debemos seguir dudando. Es tiempo de creer, de avanzar y de agradecer a Dios por la victoria, incluso antes de verla con nuestros ojos. Este relato nos muestra que Dios sigue hablando, sigue confirmando, sigue fortaleciendo nuestra fe cuando lo necesitamos. Puede que hoy no tengas un sueño literal como el del soldado madianita, pero quizás Dios te ha estado enviando mensajes de diferentes maneras, a través de su palabra, de una conversación, de una predicación, de una coincidencia que en realidad es una señal divina. El problema no es que Dios no nos hable, sino que muchas veces no estamos escuchando. Gedeón comenzó lleno de dudas, pero terminó como un líder victorioso, porque confió en lo que Dios le mostró. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa qué tan grande parezca la batalla, si Dios ya ha declarado tu victoria, entonces nada podrá detenerte. La próxima vez que enfrentes un desafío y sientas miedo, recuerda el sueño del soldado madianita. Dios ya ha peleado por ti. La victoria está asegurada. Ahora solo te toca creer y avanzar. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a problemas que parecen imposibles de resolver, situaciones que nos superan, preguntas sin respuesta, decisiones difíciles donde no sabemos qué hacer. En esos momentos podemos sentirnos abrumados, sin salida, sin esperanza. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que necesitas una respuesta urgente, pero no la encuentras por más que pienses y analices? Eso mismo le ocurrió a Daniel en uno de los momentos más críticos de su vida. En Daniel 2:19 leemos: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pero, ¿cuál era ese secreto? ¿Por qué era tan importante? Para entenderlo, debemos remontarnos al contexto de este pasaje. El rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Algo en ese sueño le hizo sentir que era un mensaje importante, una revelación que tenía que entender. Sin embargo, había un problema.
El rey no solo quería que alguien interpretara su sueño, sino que también quería que alguien le dijera cuál fue el sueño sin que él lo contara. ¡Qué petición más imposible! Sus sabios, magos y astrólogos quedaron aterrados. ¿Cómo iban a saber qué había soñado el rey sin que él se los dijera? Ellos respondieron con desesperación: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey». Daniel 2:10. Pero Nabucodonosor, furioso, ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. La situación era desesperada. En ese momento, Daniel hizo algo que marcó la diferencia. Buscó a Dios en oración. En lugar de entrar en pánico o tratar de resolverlo con su propia inteligencia, Daniel y sus amigos clamaron a Dios para que les revelara el misterio. Y fue entonces, en una visión nocturna, que Dios le mostró a Daniel el sueño del rey y su significado. Este momento es crucial porque nos enseña algo fundamental. Dios es el único que puede revelar lo que está oculto. No importa cuán grande sea el problema, cuán imposible parezca la situación, Dios tiene las respuestas que nadie más tiene. Dios revela los misterios. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer? Quizás enfrentas una decisión importante, un problema familiar, un desafío financiero o una crisis personal donde necesitas urgentemente una respuesta clara. El mundo tiene muchos sabios, personas que nos dan consejos, libros que prometen soluciones, estrategias humanas para resolver problemas. Pero hay situaciones en las que solo Dios tiene la respuesta. Eso fue exactamente lo que sucedió con Daniel. Los sabios de Babilonia no tenían la respuesta. La sabiduría humana no era suficiente. Pero Dios sí sabía la respuesta y se la reveló a su siervo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a quién acudimos cuando no tenemos respuestas? Cuando nos enfrentamos a problemas, muchas veces nuestra primera reacción es buscar soluciones humanas. Consultamos a expertos, investigamos, tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero la historia de Daniel nos enseña que la primera opción siempre debe ser acudir a Dios en oración. La oración que cambia el destino. Daniel no solo recibió la revelación del sueño del rey, sino que también entendió su significado. Dios le dio la sabiduría que nadie más tenía. Pero antes de correr a contarle a Nabucodonosor, Daniel hizo algo increíblemente importante. Adoró y agradeció a Dios. Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2:20. Esto nos enseña otra lección crucial. Cuando Dios nos da respuestas, nuestra reacción debe ser de gratitud y adoración. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios una respuesta, pero cuando la recibimos, seguimos adelante como si nada? Daniel reconoció que la sabiduría no venía de él mismo, sino de Dios. Él entendía que todo lo que había recibido era un regalo divino. Dios quiere revelarte sus misterios. La historia de Daniel no es solo un relato del pasado, es una verdad que sigue siendo real hoy. Dios sigue revelando lo que está oculto. Tal vez hoy te encuentres en una situación donde necesitas una respuesta. Tal vez hay algo que no entiendes, algo que parece un misterio en tu vida. Dios sigue hablando a través de sueños, visiones, su palabra y la oración. El problema no es que Dios no tenga respuestas, sino que muchas veces no nos acercamos a Él para buscarlas. ¿Qué hubiera pasado si Daniel y sus amigos no hubieran orado? Habrían muerto junto con los demás sabios de Babilonia. Pero porque confiaron en Dios y buscaron su dirección, no solo fueron salvados, sino que Daniel fue promovido a una posición de gran autoridad en el reino. Lo mismo puede suceder en nuestra vida. Cuando buscamos a Dios en oración, Él puede darnos respuestas que cambiarán nuestro destino. Puede abrir puertas que parecían cerradas, darnos sabiduría en momentos clave
y mostrarnos el camino cuando todo parece oscuro. La respuesta está en Dios. Tal vez hoy te sientes como los sabios de Babilonia, enfrentando una situación que parece imposible de resolver. Quizás has buscado respuestas en todas partes y no las encuentras. Pero la buena noticia es esta: Dios sabe la respuesta. Así como lo hizo con Daniel, Dios puede revelarte lo que necesitas saber. Puede darte paz en medio de la incertidumbre, dirección cuando no sabes qué hacer, y sabiduría cuando todo parece confuso. Pero la clave está en esto. Primero, busca a Dios en oración. Daniel no esperó hasta el último momento para orar. Él sabía que solo Dios tenía la respuesta, y Dios no lo dejó sin respuesta. Si hoy necesitas dirección, si tienes preguntas sin respuesta, si hay algo en tu vida que parece un misterio, recuerda esto: el secreto está en la presencia de Dios. La próxima vez que enfrentes un problema imposible, en lugar de entrar en pánico, en lugar de depender solo de la sabiduría humana, haz lo que hizo Daniel. Ora y pídele a Dios que te revele lo que necesitas saber. Y cuando recibas la respuesta, no olvides hacer lo que Daniel hizo: darle gracias a Dios y reconocer que toda la sabiduría viene de Él. A veces, la vida parece ir perfectamente bien. Tenemos estabilidad, comodidad, éxito, y todo parece bajo control. Nos acostumbramos a nuestra rutina, a nuestras propias fuerzas, y sin darnos cuenta, dejamos de depender de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios necesita llamar nuestra atención? ¿Qué pasa cuando Él ve que estamos en peligro y usa una forma inesperada para despertarnos? En Daniel 4:5, el rey Nabucodonosor experimentó algo que lo sacudió profundamente. Tuve un sueño que me espantó, y estando en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Este no era un sueño cualquiera. Era un mensaje divino, una advertencia de Dios que no podía ignorar. Pero, como muchos de nosotros, al principio no entendió lo que significaba. Pongámonos en su lugar. Nabucodonosor era el rey más poderoso del mundo en su tiempo. No había guerra que no pudiera ganar, ni reino que no pudiera conquistar. Su imperio era el más grande y majestuoso de su época. Tenía riquezas, poder, gloria. Desde su punto de vista, su vida estaba asegurada. ¿Por qué un sueño lo haría temblar de miedo? Aquí es donde nos identificamos con él. ¿Cuántas veces nos sentimos seguros en nuestra propia estabilidad? Cuando las cosas van bien, cuando tenemos éxito, cuando sentimos que tenemos el control, nos olvidamos de lo frágil que realmente es nuestra vida. Pensamos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, por nuestro trabajo. Pero Dios, en su amor y misericordia, a veces nos sacude para recordarnos que Él es quien tiene el control. Dios nos habla en sueños, pero estamos escuchando. Este sueño dejó al rey aterrorizado. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su corazón, él sabía que significaba algo serio. Dios estaba tratando de advertirle algo. Y lo mismo puede suceder con nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido sueños que nos dejaron inquietos, con la sensación de que tenían un significado más profundo? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos está hablando, pero preferimos ignorarlo? El problema de Nabucodonosor no era solo que tuvo un sueño aterrador, el problema era su orgullo. Creía que su grandeza venía de sí mismo, no de Dios, pero Dios lo estaba llamando a humillarse antes de que fuera demasiado tarde. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. A veces usa sueños, otras veces usa situaciones, personas, problemas o crisis para despertarnos. Nos sacude para que nos demos cuenta de que no somos invencibles, de que lo que tenemos no es por nuestra propia fuerza, sino por su gracia. Cuando Dios nos advierte, antes de caer, este sueño fue una advertencia. Dios no quería destruir a Nabucodonosor, sino salvarlo de su propio orgullo.
Pero el rey no escuchó de inmediato. ¿Cuántas veces Dios nos advierte y no prestamos atención? Quizás nos sentimos inquietos, quizás recibimos un consejo de alguien, quizás haya algo en nuestro corazón que nos dice que debemos cambiar. Pero seguimos adelante como si nada. Dios siempre advierte antes de disciplinar. Antes de que algo suceda, Él nos da señales, nos habla de diferentes maneras, esperando que reaccionemos. El problema es que muchas veces ignoramos las advertencias de Dios porque no queremos cambiar. Queremos seguir con nuestra vida como está, sin interrupciones. Pero cuando Dios habla, lo hace por amor. Dios quiere nuestra humildad, no nuestro orgullo. El problema del rey Nabucodonosor no era su éxito ni su grandeza, era su orgullo. Él creía que su reino era producto de su propia habilidad, sin reconocer que todo lo que tenía venía de Dios. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Cuando pensamos que todo lo que tenemos es gracias a nosotros mismos, estamos en peligro. La autosuficiencia nos aleja de Dios, nos hace olvidar que dependemos completamente de Él. Nabucodonosor necesitaba ser humillado para reconocer a Dios, pero no tenía que ser así. Si hubiera escuchado la advertencia desde el principio, si hubiera reconocido a Dios antes, no habría tenido que pasar por la prueba que vino después. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos habla para que cambiemos antes de que sea necesario que enfrentemos una crisis. La pregunta es, ¿estás escuchando? Dios usó un sueño para hablarle a Nabucodonosor, para advertirle y darle la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Hoy Dios sigue hablando. Tal vez lo ha estado haciendo en tu vida de diferentes maneras. Tal vez ha estado inquietando tu corazón, enviándote señales, usando personas para hablarte. Tal vez hay algo en tu vida que Dios quiere que cambies antes de que enfrentes una gran prueba. La gran pregunta es, ¿vas a esperar a que llegue la crisis para reaccionar? ¿O vas a escuchar la voz de Dios ahora? Dios no nos habla para asustarnos, sino para transformarnos. No nos advierte para castigarnos, sino para salvarnos de nosotros mismos. Lo hizo con Nabucodonosor y lo hace contigo hoy. Si sientes que Dios te está llamando a cambiar algo, no ignores su voz, porque cuando Dios habla, es mejor escuchar antes de que sea demasiado tarde. La vida a veces nos pone en situaciones donde no sabemos qué hacer. Nos enfrentamos a decisiones difíciles, a momentos de incertidumbre donde todo lo que creíamos seguro se desmorona. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que no sabías qué camino tomar? ¿Has sentido miedo de tomar la decisión equivocada? Eso fue exactamente lo que le sucedió a José, el esposo de María. Su mundo cambió de un momento a otro. Había hecho planes, tenía su vida organizada, estaba comprometido con una mujer buena y honrada, y de repente todo cambió. En Mateo 1:20, la Biblia nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagina lo que José estaba sintiendo en ese momento. Había descubierto que María, su prometida, estaba embarazada y no era su hijo. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en su lugar? Cualquier persona en esa situación se habría sentido traicionada, herida, confundida. ¿Cómo era posible que la mujer que amaba y en quien confiaba estuviera embarazada de alguien más? José tenía el derecho de romper su compromiso con ella, incluso de hacerlo públicamente, lo que habría significado que María sería avergonzada e incluso castigada. Pero la Biblia dice que él era un hombre justo y no quiso humillarla. Decidió dejarla en secreto, sin hacer un escándalo. Aquí es donde entra la intervención divina. José estaba luchando con esta situación, tratando de decidir qué hacer, y en medio de su confusión, Dios le habló.
Dios habla en medio de nuestra confusión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en momentos como este? Situaciones donde no entendemos qué está pasando, donde lo que creíamos seguro se desmorona. Quizás un plan que hicimos no salió como esperábamos, una relación se rompió, una oportunidad que creíamos asegurada desapareció. Y nos quedamos preguntándonos, Dios, ¿qué debo hacer? La historia de José nos muestra que Dios no nos deja solos en esos momentos. Cuando no entendemos lo que está pasando, Dios nos guía. Lo increíble es cómo Dios le habló a José en un sueño. Dios podía haberle enviado un profeta, podía haber hecho que un ángel le hablara directamente en persona, pero eligió un sueño, un momento en el que José estaba en calma, con su mente abierta para recibir lo que Dios tenía para decirle. Dios usa los sueños para confirmar sus planes. Este no es el único caso en la Biblia donde Dios habla a través de un sueño. Dios le habló a Faraón en un sueño que solo José pudo interpretar, le advirtió a Abimelec que no tocara a Sara, y más adelante, en la misma historia de José y María, Dios le hablaría de nuevo en sueños para advertirle que huyera a Egipto con el niño Jesús. Dios sigue usando los sueños hoy. Tal vez has tenido un sueño que parecía significativo, algo que te inquietó o que te dejó una sensación fuerte en el corazón. Podría ser que Dios te estaba hablando. Pero aquí hay algo importante. José no solo escuchó el mensaje, sino que actuó en obediencia. Cuando Dios nos habla, nos llama a confiar. El mensaje del ángel fue claro: no temas. ¿Cuántas veces Dios nos dice lo mismo? No temas por tu futuro, no temas por lo que no entiendes, no temas porque yo estoy en control. José pudo haber dudado, pudo haber dicho, ¿y qué pasa si la gente no me cree? ¿Qué pasa si esto arruina mi reputación? Pero él eligió confiar en Dios, en lugar de confiar en su lógica humana. Eso es lo más difícil para nosotros hoy. Queremos entender todo antes de obedecer. Queremos que Dios nos explique cada detalle antes de dar un paso de fe. Pero Dios no siempre nos da todas las respuestas de inmediato. Solo nos da una palabra: no temas. José decidió obedecer, aunque no tenía todas las respuestas. Tomó a María como su esposa, creyó en la palabra de Dios y caminó en fe. Y gracias a su obediencia, el plan divino siguió adelante. ¿Y nosotros? A veces, Dios nos pone en situaciones donde tenemos que decidir si vamos a confiar en Él o en nuestra lógica. Puede que estés enfrentando una decisión difícil en este momento. Puede que estés en un momento donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Pero su mensaje sigue siendo el mismo: no temas. Dios nunca nos deja en la incertidumbre sin darnos una dirección. A veces nos habla a través de su palabra, a veces a través de personas, y a veces, como en el caso de José, a través de un sueño o una impresión en el corazón. Lo importante no es cómo Dios nos habla, sino si estamos dispuestos a obedecer. José pudo haber ignorado el sueño, pudo haber seguido adelante con su plan de dejar a María, pero eligió confiar en Dios, y su obediencia cambió la historia. Tal vez estás en una encrucijada, tal vez hay algo que no entiendes, algo que está pasando en tu vida que no tenía sentido para ti. Dios quiere darte claridad, así como se la dio a José. Lo único que nos pide es que confiemos en Él. No temas, no dejes que el miedo te haga dudar del plan de Dios. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan impactante que al despertar sentiste que tenía un mensaje más profundo? ¿Has sentido que Dios te hablaba a través de una imagen, una sensación o incluso una palabra que parecía venir de lo alto? Muchos creen que Dios dejó de hablar a las personas, que las visiones y los sueños eran solo para tiempos bíblicos. Pero la verdad es que la Biblia dice lo contrario. Dios sigue comunicándose con nosotros hoy. En Hechos 2:17 encontramos una promesa increíble.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este versículo es parte del poderoso discurso que Pedro dio en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y comenzaron a hablar en lenguas, sorprendiendo a la multitud. Pedro estaba explicando que lo que estaba sucediendo no era locura ni emoción sin sentido, sino el cumplimiento de una profecía dada por el profeta Joel cientos de años antes. Dios no ha dejado de hablar. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen es pensar que Dios solo hablaba en los tiempos bíblicos, pero que hoy ya no lo hace. Sin embargo, este versículo nos dice claramente que en los últimos días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Esto significa que la obra del Espíritu Santo no terminó con los apóstoles. No fue algo exclusivo para la iglesia primitiva. Estamos viviendo en los últimos tiempos y la promesa sigue vigente. Dios no ha cambiado. Él sigue revelando su voluntad, sigue hablando a través de sueños y visiones, sigue usando a su pueblo para profetizar. Sueños y visiones, un lenguaje de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usó sueños y visiones para hablar con su pueblo. José, el hijo de Jacob, recibió sueños sobre su futuro y sobre la hambruna que vendría a Egipto. Génesis 37:41. Daniel recibió visiones y sueños que revelaban el destino de los reinos del mundo. Daniel 2:7. Pedro tuvo una visión que le enseñó que el Evangelio era también para los gentiles. Hechos 10. Pablo recibió en una visión el llamado a predicar en Macedonia. Hechos 16:9. Si Dios habló en sueños y visiones en el pasado, ¿por qué no lo haría hoy? Lo maravilloso de Hechos 2:17 es que nos dice que esta manifestación del Espíritu no es solo para algunos elegidos, no es solo para los profetas del Antiguo Testamento o para los apóstoles. Es para todos. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán sueños. Dios está hablando a su pueblo, a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, no importa la edad, el género o el nivel de conocimiento bíblico, Dios quiere comunicarse contigo. Dios nos está hablando y no estamos escuchando. Aquí es donde surge una gran pregunta. Si Dios sigue hablando, ¿por qué muchas personas no escuchan su voz? La respuesta es simple, porque no estamos prestando atención. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Nuestros días están ocupados con el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento, las preocupaciones diarias. Dios sigue hablándonos, pero muchas veces no tomamos el tiempo para escuchar. Es como una radio que está encendida, pero en una frecuencia equivocada. Dios está transmitiendo, pero si no estamos sintonizados con Él, no podemos escuchar lo que nos quiere decir. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios? Si queremos experimentar lo que dice Hechos 2:17 en nuestra vida, debemos hacer espacio para Dios. Pasa tiempo en oración. Pide a Dios que te hable, que te revele su voluntad, que abra tus oídos espirituales. Lee la palabra. Dios nunca nos dirá algo que vaya en contra de la Biblia. Si creemos que hemos recibido un mensaje en un sueño o visión, debemos confirmarlo con la Escritura. Busca un corazón sensible. La gente que experimenta sueños y visiones de Dios no es especial o superior, simplemente tiene un corazón dispuesto a recibir. Comparte y busca confirmación. Si tienes un sueño o una visión que crees que viene de Dios, compártelo con personas maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir su significado. Espera con fe. Dios habla en su tiempo y a su manera. Si no has recibido sueños o visiones, no significa que Él no quiera hablarte. Puede estar comunicándose contigo de otra forma.
Muchas personas se sienten incómodas con la idea de que Dios hable de maneras sobrenaturales. Algunas iglesias incluso enseñan que los dones del Espíritu ya no existen, pero esto va en contra de lo que dice la Biblia. Hechos 2:17 no es solo un recuerdo del pasado, sino una promesa para hoy. Dios sigue hablando. El Espíritu Santo sigue manifestándose. Y aquellos que tienen un corazón abierto, aquellos que buscan a Dios con sinceridad, experimentarán sus sueños, visiones y profecías. ¿Dios quiere hablar contigo? La respuesta es sí. Dios quiere comunicarse contigo. Tal vez no has tenido un sueño profético o una visión aún, pero eso no significa que Dios no tenga algo para ti. Él se comunica de muchas maneras, y lo más importante es estar atentos a su voz. Dios no es un Dios distante, no es alguien que simplemente observa desde el cielo sin intervenir en nuestras vidas. Él es un Padre amoroso que quiere guiarte, protegerte y revelarte cosas que quizás nunca imaginaste. Y una de las maneras en las que lo hace es a través de los sueños. Tal vez, mientras veías este video, recordaste algún sueño que te marcó, algo que te dejó inquieto, algo que sentiste que tenía un significado más profundo. No lo ignores. Dios sigue hablándonos de muchas maneras, pero somos nosotros quienes debemos prestar atención. La Biblia está llena de historias donde Dios usó los sueños para advertir, guiar, revelar misterios y confirmar su propósito en la vida de las personas. Y lo que hizo con José, con Daniel, con el rey Nabucodonosor, con José el esposo de María, también puede hacerlo contigo. No se trata solo de sueños, se trata de aprender a escuchar la voz de Dios en cada área de tu vida. Si Dios te está mostrando algo, si sientes que hay un mensaje en un sueño que has tenido, no dudes en orar y pedirle dirección. Él no deja a sus hijos en confusión. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para que Dios te hable? Porque si realmente lo deseas, si buscas su presencia, si pones tu vida en sus manos, te aseguro que comenzarás a notar su voz de una manera que nunca antes habías experimentado. Dios sigue hablando, su Espíritu sigue obrando. Él quiere revelarte cosas grandes y profundas. No ignores los sueños que tocan tu corazón. No ignores las señales que Dios te envía. No ignores su llamado. Si este mensaje te impactó, si sientes que Dios te habló a través de este video, compártelo con alguien más. Tal vez otra persona necesita escuchar esto hoy. Porque lo que Dios te revela no es solo para ti, sino para que su propósito se cumpla en más vidas. Ahora, antes de irte, haz algo especial. Tómate un momento y ora. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales, que te muestre su voluntad y que te hable de la manera que Él quiera. Si has tenido un sueño que sientes que fue de Dios, escríbelo, medítalo, pídele confirmación. Y recuerda siempre, Dios no deja de hablar, solo hay que aprender a escuchar. Dinos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te habló en un sueño? Queremos saber tu experiencia. Que Dios te bendiga y que cada día puedas estar más conectado a su voz. Nos vemos en el próximo video.